Esmeralda te enseña historia. Francisco y Madero. En una hacienda rodeada de viñedos y montañas, en Parras de la Fuente, Coahuila, nació el 30 de octubre de 1873 un niño que cambiaría el rumbo de México, Francisco Ignacio Madero González. Su familia era una de las más ricas del norte del país. Su padre, Francisco Madero Hernández, era un exitoso empresario agrícola y su madre, Mercedes González Treviño, también provenía de una familia importante. Aunque creció con todas las comodidades, desde pequeño Francisco mostró un carácter distinto. Era generoso, pensaba mucho en los demás y trataba de entender el sufrimiento de la gente. De joven, Madero fue enviado a estudiar a muy buenas escuelas. Primero asistió al Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. Luego viajó a Estados Unidos, donde aprendió sobre agricultura, y más tarde a Francia, donde descubrió ideas modernas sobre democracia, justicia social y espiritualidad. En París leyó a filósofos liberales y textos espiritistas, una corriente que influyó mucho en su forma de pensar. Aprendió que la política debía guiarse por la moral y la fe. Al regresar a México en el año 1892, se hizo cargo de las haciendas familiares, modernizó la producción y ganó fama de ser un patrón justo y honesto con sus trabajadores. A principios del siglo XX, México vivía bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Aunque el país parecía estable y con crecimiento económico, su gobierno se sostenía en la represión, el control político y la desigualdad social. Madero, molesto por la falta de libertad, escribió en 1908 un libro muy importante llamado La Sucesión Presidencial de 1910. En él denunciaba el poder absoluto de Díaz y proponía algo muy sencillo, pero revolucionario: elecciones libres, sin reelección y con respeto al voto ciudadano. Sus palabras despertaron la esperanza de miles de mexicanos cansados de la injusticia. Poco después, fundó el partido antirreeleccionista y se lanzó como candidato a la presidencia en el año 1910. Cuando comenzó a ganar apoyo, Díaz lo mandó a arrestar en San Luis Potosí. Estuvo un tiempo en la cárcel y luego fue liberado bajo fianza. Desde el exilio en San Antonio, Texas, escribió un documento que cambió la historia: el Plan de San Luis, publicado el 5 de octubre de 1910. En ese manifiesto, Madero denunciaba las injusticias del régimen y llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para recuperar la democracia. Esa fecha se recuerda como el inicio de la Revolución Mexicana. El movimiento se extendió rápidamente por todo el país y en 1911 Porfirio Díaz renunció y se fue al exilio. El pueblo veía en Madero a un héroe de la democracia. En las elecciones libres de octubre de 1911, ganó por amplia mayoría y asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese año. Durante su corto gobierno de 1911 a 1913, Madero
tomó decisiones importantes. Devolvió la libertad de prensa y expresión después de años de censura. Apoyó la creación de sindicatos y el derecho a huelga. Impulsó la educación pública, reorganizó la justicia y fundó el Departamento de Trabajo. Vivía con sencillez, era honesto y se negaba a usar su poder para enriquecerse. Pero gobernar no fue fácil. Madero cometió algunos errores. No cambió completamente al ejército porfirista, lo que permitió que muchos militares siguieran siendo desleales. No atendió de inmediato las demandas de los campesinos, como la reforma agraria que pedía Emiliano Zapata. Confiaba demasiado en personas que más tarde lo traicionaron. Algunos lo acusaban de no ir lo bastante lejos y otros de haber provocado la caída de Díaz. Así, Madero quedó atrapado entre dos bandos: los revolucionarios que querían más cambios y los conservadores que querían volver al pasado. En febrero de 1913, un grupo de militares, entre ellos Victoriano Huerta y Félix Díaz, organizaron un golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México vivió bombardeos, traiciones y caos. Huerta fingió ser leal, pero traicionó a Madero y lo obligó a renunciar el 19 de febrero. 3 días después, la noche del 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados mientras eran trasladados a la prisión de Lecumberri. Madero tenía apenas 39 años. Su muerte conmocionó a todo México. Muchos lo recordaron como un mártir de la libertad. Francisco I. Madero fue un hombre honesto, espiritual y valiente, que se enfrentó al poder sin busca de riquezas ni fama. Creía que la democracia debía basarse en el respeto, la moral y la justicia, pero también fue ingenuo. Confió en quienes no debía y no comprendió del todo la complejidad del país que quería cambiar. Aún así, su figura trascendió. Hoy es recordado como el apóstol de la democracia, el hombre que encendió la chispa de la Revolución Mexicana y demostró que el cambio puede lograrse con la participación del pueblo.